medios ambientes. Recuérdense que yo les decía que ahí entraba la parte de disminución y la parte de destrucción de esos medios ambientes, de las condiciones de los medios ambientes, pero la causa principal de eso es el humano. ¿Y por qué nosotros podemos venir y decir que es el humano? Y ellos, para contarles, el dato más actualizado que nosotros tenemos de la reforestación que existe en Guatemala está basado en un estudio que se hizo por medio del INAV en el 2010-2016 y se llegó a establecer que hoy por hoy se está teniendo una tasa bruta de reforestación en Guatemala de 1.12%. En el estudio que hicieron anteriormente, muchachos, que fue más o menos del 2006 al 2010, por ahí si no mal recuerdo, la tasa bruta de reforestación estaba en el 1%. Eso significa que en esos 6 años próximos al último estudio se llegó a aumentar en 0.12% la tasa bruta de reforestación. Eso significa que pasamos de 90 millones de hectáreas reforestadas a más o menos 110, 112 millones de hectáreas reforestadas. Entonces, es un montón la parte que se ha estado reforestando y realmente se ha estado destruyendo mucho medio ambiente natural. Pero, como les decía, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué voy a destruir yo un bosque? ¿Por qué voy a destruir yo un medio ambiente natural? Y recuérdense, esa es la respuesta correcta, para suplir la necesidad de alguien. ¿Y quién es ese alguien? El humano. Vamos a ver, aquí que lo tengo aquí a la vista, Carlos Yol. Carlos Yol, ¿por qué destruirías un medio ambiente natural? ¿O por qué destruirías un bosque? Eh, pues es una pregunta algo así muy directa, pero quizás para, bueno, si fuera de fuerza mayor, quizás para eh, hacer otro tipo de plantación o como usted lo mencionó en el módulo de producción animal que iban a establecer una granja, entonces para talar los árboles o algo así. Bueno, si se dan cuenta, muchachos, lo que sucede, Carlos y demás compañeros, es para satisfacer una necesidad. Entonces, lo que ocurre, muchachos, es que el humano principalmente ha destruido sus medios ambientes para suplir necesidades. ¿Qué necesidades? Un montón de necesidades que tenemos. Y dentro de ese montón de necesidades que tenemos, visualicen esta parte, el uso de combustible para poder venir y preparar alimentos. Vean, ¿qué es lo que sucede, muchachos? ¿A qué van nuestros papás? ¿A qué van nuestros tíos? ¿A qué van nuestros abuelos? ¿A qué van nuestras tías? ¿A qué van nuestra mamá? ¿Sí? Al campo, a recolectar, hay algunas ramas o a cortar algunas ramas de algunos árboles, porque de alguna forma, muchachos, en algunos lugares rurales o en muchos lugares rurales del país de Guatemala, todavía se utiliza leña. Y el utilizar leña, muchachos, significa el venir e ir a buscar ese combustible. Y ese combustible, muchachos, lo vamos a encontrar en esos medios ambientes naturales. Entonces, como ahí lo vamos a encontrar, es fácil venir e ir a destruir un medio ambiente natural. ¿Por qué? Porque necesitamos de esa leña para poder tener el combustible, ese combustible natural. Entonces, es importante, muchachos, que tengamos presente que acá lo que estamos haciendo era supliendo una necesidad humana. ¿Qué necesidad? Alimentar. ¿Será que nos podemos comer el maíz crudo? No, no, no lo podemos digerir, no lo podemos aprovechar. Ah, entonces, ¿será que nos podemos comer, por ejemplo, un pollito sin cocinar? No, no lo podemos comer. Aprovecharlo posiblemente, pero no lo podríamos comer. Tenemos un sentido del gusto bien desarrollado y ese sentido del gusto no nos lo permitiría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cocinarlo, ya sea frito, ya sea en caldito, echándole un par de verduritas, o echándole un poquito de aceitío, un poquito de sal para que haga el consomé, dijeran las mujeres, para que agarre un poquito de saborcito y con eso poderlo comer. Entonces, muchachos, lo que estamos haciendo es supliendo una necesidad, la necesidad de alimento. ¿Estamos? Otra causa, muchachos, de la reforestación en Guatemala es la tala ilegal. El hecho, muchachos, de la tala ilegal en Guatemala es bien importante y es importante porque
todo en la vida cuesta y eso se lo voy a dejar claro. Por ejemplo, a los de producción animal o a los que estudiaron en producción animal conmigo, yo se los hacía ver, muchachos, debemos de tener licencias, debemos de tener planes de estudio, debemos de tener planes de gestión ambiental. ¿Para qué? Para poder hacer un aprovechamiento de bosques, por ejemplo, en este caso. Ah, sí, pero todo eso es tiempo, todo eso es plata. Sí, mejor vamos de noche, talamos los árboles y los acarreamos de noche. Y si encontramos ahí a un policía o a alguna autoridad, pues le soltamos un poquito de billete y con eso ya estamos bien y no hay ningún problema. Entonces, vean, esta parte, muchachos, de la tala ilegal en Guatemala, sí, hay un buen porcentaje de bosques que ha sido talado y ha sido aprovechado utilizando la tala ilegal. Entonces, sí se puede aprovechar un bosque de forma legal, sí, muchachos, pero tiene que tener todo lo que yo les mencionaba, una licencia, tienen que tener a un individuo que tenga las capacidades para poderles decir qué árboles sí, qué árboles no. Va a ser un aprovechamiento total, va a ser un aprovechamiento parcial, va a ser un aprovechamiento por enfermedades, por plaga, por daño, por malformación. O sea, vean todo lo que tiene que saber uno para poder determinar qué tipo de aprovechamiento va a ser. Entonces, no simple y sencillamente, muchachos, es venir e ir a agarrar un medio ambiente natural, talarlo y decir, bueno, ya hice un espacio, ya vendí madera, ya tengo pisto y se acabó. No, no es así de fácil. Tenemos que hacer un montón de actividades, muchachos, que conllevan, como les decía, tiempo, dinero, y por eso muchas personas tienden a arriesgarse a la tala ilegal y es una de las razones por las cuales, muchachos, ellos obtienen mucho dinero de esa tala ilegal, no están manteniendo árboles, no están reforestando nuevamente, no están sacando documentos legales, no están contratando a un técnico, entonces sí tiende a ser un poquito más provechosa la tala ilegal en función a la economía, pero sí esa palabra ilegal tiene un gran costo con los principios de la ley. Entonces es importante, muchachos, que sepamos que esto pasa mucho en Guatemala. Entonces es de evitar este proceso debido a que ya no queremos que se sigan rompiendo estos medios ambientes naturales. El principal problema, muchachos, de esto es que recuérdense que para que estos árboles se hayan crecido, se hayan desarrollado, han pasado muchos años y estos árboles se han establecido, desarrollado muy bien debido a que están en tierras que tienen esa vocación llamada vocación forestal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Para qué las destruimos nosotros? Primero, economía. Y segundo, para tener más lugares. ¿Más lugares para qué? Ya les voy a contar. Otra, muchachos, de las razones por las cuales se destruyen los medios ambientes naturales son los incendios forestales. En los incendios forestales, muchachos, tiene que ver mucho la mano del hombre. Entonces, no sé si oyeron ustedes una noticia de hace aproximadamente un año, año y medio, 2 años por ahí. Dejémoslo en un lapso de 1 o 2 años, no recuerdo muy bien, de que la selva petenera se estaba quemando y fue bien mencionado eso y mandaron helicópteros de otro lado a apoyar para apagar las llamas y todo eso. ¿Debido a qué, muchachos? Debido a que hubo un incendio que si a mí me lo dejan a pensar y me permiten darles mi opinión, yo les podría decir, lo que sucede es que al final, muchachos, ahí había mucha riqueza de qué? Posiblemente de árboles que tienen mucho valor económico. Es que hace rato me trajeron mariachis, hombre. Entonces, ahí ya están terminando de venir las traiditas. Bueno, entonces les decía, entonces en el caso ¿de qué les estaba hablando? Ya se me olvidó. Bueno, en el caso del incendio forestal en las selvas petroleras, muchachos, uno de los principales problemas, les decía, era el caso posiblemente de maderas finas. Entonces, esas maderas finas posiblemente tuvieran o dieron mucho dinero. ¿A qué? A un incendio forestal disfrazado. Mire, profe, ¿por qué piensa mal? Recuérdense, muchachos, que siempre hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Entonces, es bien complicada esa parte, muchachos, de venir y decir, bueno, puede haber eso, sí. Otra, posiblemente, muchachos, se quemó la selva petenera de aquí que se vuelva a regenerar, porque realmente esas partes
naturales que se generan debido a incendios tardan mucho en recuperarse. Entonces posiblemente alguien pueda venir y decir, ah, entonces si no se recuperan muy rápido, pues recuperémosla nosotros con industria. Pongamos ahí un par de fábricas o un par de procesos ahí que generen dinero para Guatemala y ya estuvo. El principal problema es que todas esas empresas tienden a ser extranjeras y no tienden a ser guatemaltecas para aprovechar aquí mismo el recurso que se tiene. Entonces, sí es bien importante, muchachos, que nosotros siempre visualicemos esa parte de por qué se generó el incendio, por qué se está dando el incendio, y muchas de las razones, les decía, tienden a ser por la mano del hombre. Otras razones que pueden ocasionar incendios, muchachos, son, por ejemplo, los calores intensos que han ocurrido. La intensidad de los rayos solares ha sido demasiada, que eso puede hacer que por ahí se genere una llama y eso genera un incendio forestal, pero eso es en menor porcentaje. Y también, muchachos, la parte de, por ejemplo, un rayo que caiga en un bosque también puede generar un incendio forestal. Entonces ahí son porcentajes menores, pero el mayor porcentaje de incendios forestales a nivel de medios ambientes naturales los genera el hombre. Otra de las razones por las cuales se puede perder, muchachos, medios ambientes naturales por las plagas y las enfermedades. Dejándoles claro, muchachos, que esta parte de plagas y enfermedades se ha dado debido a la variante clima. Si nosotros visualizamos hoy por hoy, han aparecido muchas pandemias y lo vuelvo a mencionar, ¿sí? Por ejemplo, el COVID, una pandemia que se ha generado, muchachos, ahora sí, a nivel de humanos, y por eso la alerta tan grande. Pero ¿qué ocurriría si esa pandemia, si lo podemos ver así, hubiera sido en árboles, por ejemplo, pinos? Ay, entonces ya no hay que sembrar pinos porque los pinos se mueren o hay que hacerles un proceso de mejoramiento porque ya no están aguantando con esa enfermedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Establecer otra variable, otra variedad de pinos o simple y sencillamente ya no establecer pinos. Pero en el caso de a ellos también les afectan en esta parte, muchachos, las plagas y las enfermedades. Entonces es importante que nosotros sepamos que si ya un medio ambiente natural ha sido atacado por alguna variable anterior, puede ser más fácilmente ser atacado por plagas y enfermedades. O sea, ¿qué quise decir con eso? Si, por ejemplo, había un bosque natural que fue quemado y posteriormente hubo una regeneración, esa regeneración es bien susceptible para que plagas y enfermedades puedan destruirlo más rápidamente. Entonces es importante esa parte, muchachos, y sí se necesita de mucha investigación a nivel forestal, agrícola, pecuaria, que nos pueda ayudar a determinar por qué es que ocurren estas causas y cómo es que podemos reducir esas causas para que ya no suceda el rompimiento de esos medios ambientes naturales. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Dudas? 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 ¿No? Bueno, si no tienen dudas, la principal causa de la destrucción de los medios ambientes naturales, el hombre, les decía. ¿Por qué? Porque ha existido un avance de la frontera agrícola. Muchachos, cuando yo vengo y les hablo del avance de una frontera agrícola, eso está relacionado principalmente a la producción. ¿A la producción de qué? De cultivos agrícolas, aunque no podemos dejar a un lado la parte pecuaria, porque la parte pecuaria también es fundamental para la parte de agropecuario y esa parte. Pero cuando uno habla del avance de la frontera agrícola, muchachos, también se menciona parte de lo pecuario. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ha sucedido? En este caso, lo que ha sucedido, muchachos, es que los medios ambientes naturales se han quemado y se han rozado, así se le llama, o sea, se han quemado y se han limpiado con el objetivo de venir y que en estos lugares que tenían una vocación forestal o una vocación de protección forestal, nosotros los estamos utilizando para cultivos. ¿Y por qué lo estamos utilizando para cultivos agrícolas o para producciones pecuarias? Porque nosotros tenemos una gran necesidad que suplir en el humano, que es el alimento. Entonces, entre más humanos hay, más alimentos se necesita. Y entre más alimentos se necesita, nosotros necesitamos más áreas productivas. ¿Y dónde encontramos esas áreas productivas? Lastimosamente, en los medios ambientes naturales.
Si no destruimos medios ambientes naturales, si no tenemos medios ambientes naturales, no tenemos lugares para producir. Entonces, hoy por hoy, muchachos, la principal causa de la destrucción de los medios ambientes naturales es el avance de la frontera agrícola. Entonces, tenemos que tener áreas para que se establezcan cultivos agrícolas y producciones pecuarias, pero también para que las personas puedan vivir. Entonces, de alguna forma, se destruyen esos medios ambientes naturales, principalmente para obtener esos espacios necesarios para suplir esas dos grandes necesidades, el alimento y la vivienda. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? Las... Jeje, Sí, contame, José. disculpe, la palabra era avance de las fronteras agrícolas, ¿verdad? Avance de la frontera agrícola. Ajá. Solo El eso. avance de la frontera agrícola, pero como les decía, le llamamos avance de la frontera agrícola, aunque también hay que tomar en cuenta que también es importante ahí, no que aparezca, pero tener claro que la palabra agrícola también puede envolver a la parte pecuaria, que va a ser fundamental para la producción de alimentos. ¿Estamos? Muchachos, algo bien difícil y algo bien complicado de este avance de la frontera agrícola es que generalmente lo que se está haciendo hoy por hoy es que se están destruyendo bosques, se están destruyendo medios ambientes naturales con el objetivo de establecer un cultivo agrícola. Por ejemplo, maíz y frijol, que es nuestra principal dieta. Pero ¿qué pasa después de 2, 3 años de producción? Las personas dicen, ay no, mejor ya no utilizo esta área, porque en esta área el suelo ya se cansó. ¿Y por qué se cansó? Le pregunta uno, porque ya no me produjo. Sí, ya no le produjo, muchachos, porque de alguna forma, recuérdense que naturalmente estas son áreas de protección forestal o áreas ¿cuál fue la de vocación forestal? Entonces, como son áreas de protección forestal o de vocación forestal, y hay un montón de cosas más ahí, muchachos, que no me recuerdo ahorita, de alguna forma, muchachos, al establecer cultivos agrícolas, el suelo se va a acabar los nutrientes que tiene. Y si nosotros no somos bien pilas y no hacemos un buen proceso de análisis de suelos y la debida fertilización de los cultivos que estamos estableciendo, de alguna forma los nutrientes se van a acabar. Entonces los suelos dejan de ser productivos y al dejar de ser productivos es lo que las personas dicen, el suelo se cansó. Entonces, ¿qué pasa? Abandonan estas tierras, la regeneración de estas especies forestales es muy lenta, entonces estos lugares son vendidos para lotificaciones y para poder hacer viviendas. Se hacen viviendas y ya nos comimos una gran parte de ese medio ambiente natural que existía en ese momento. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? ¿No? ¿Seguros? ¿No? ¿Cómo se llama ese proceso cuando dijo que rociaba? ¿Cómo dijo? Después de quemar. Aquí se llama tala y rosa. Tala y rosa. Tala y rosa. Entonces, ¿qué hacen? Lo cortan, lo queman y lo limpian, mira. Tala y rosa. Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, si no tienen ninguna duda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchachos, si nosotros venimos y hablamos de una crisis ambiental, recuérdense que nosotros dijimos en algún momento que iba a ser un conjunto de condiciones, ¿sí? Un conjunto de condiciones que iban a disminuir, deteriorar o destruir un medio ambiente natural. Que al final, muchachos, si nosotros venimos y hablamos de deterioro ambiental, es únicamente perder las capacidades de ese medio ambiente. Es venir y perder las condiciones naturales de ese ambiente. Entonces, ¿qué ocurre? Miren cómo era este ambiente de forma natural y cómo se ha convertido. Es mucha la diferencia que existe y por eso se habla de un deterioro ambiental. Entonces, es perder las características naturales de un medio, ¿sí? ¿Para qué? Para poderlas aprovechar. En algún caso, para poder venir y obtener, por ejemplo, leña, dijimos. Otro caso fue lo de los incendios forestales, fue lo de las plagas y enfermedades, posiblemente avance la frontera agrícola, ¿sí? Pero de alguna forma, muchachos, aquí lo que existió fue un deterioro ambiental.
Entonces se perdieron esas características de los medios ambientes naturales. Entonces ahí lo que ocurrió fue un deterioro. Entonces, muchachos, algunas de las formas en las que ha ocurrido deterioros ambientales, acá están. Muchachos, esta imagen nos habla mucho de lo que ocurre hoy por hoy. Hoy por hoy ya tenemos menos cantidad de medios ambientes naturales. ¿Por qué? La industria, las viviendas, las producciones agrícolas, las producciones pecuarias, todo principalmente para satisfacer las necesidades del hombre. Pero acá, ¿qué ocurría? Acá, muchachos, acaso no tiene derechos, acaso no tiene derechos, acaso no tiene derechos, no tiene derechos, y aquí el organismo más pequeño tiene derecho. ¿A qué? A explotar su medio ambiente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, muchachos, somos los que realmente nos hemos aprovechado de esos recursos naturales, de esos medios ambientes naturales, y hoy por hoy las condiciones se han dado, y se han dado, por ejemplo, el abandono de tierras después de una explotación agrícola, el rompimiento de los ciclos naturales, la contaminación de muchos cuerpos de agua y por ende la destrucción de muchas especies. Entonces, esto es importante que nosotros lo visualicemos. Muchachos, hace un par de años, hace ya bastantes años, no sé si ustedes escucharon también una noticia en la cual un río de Petén, el río Saché, si no estoy mal, o La Pasión creo que se llama ese río, se contaminó. Y al contaminarse debido a las producciones de de palma africana, hizo que de alguna forma, muchachos, río abajo aparecieran un montón de peces muertos. Cuando hicieron estudios y llegaron a determinar los pobladores de los alrededores de ese río, muchachos, se dieron cuenta de que las contaminaciones con productos químicos eran demasiado grandes. Y al ver esa contaminación, muchachos, existió la denuncia, se hicieron ahí presentes los del Ministerio Público, los del Medio Ambiente y un montón de cosas. Al final no pasó nada, simple y sencillamente ya no contaminen y se acabó el problema. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, el hombre ha destruido mucho por suplir sus necesidades. Alguien me podría decir, profe, mire, y si no es así, no comemos. No. Y si es así, no tenemos dónde vivir. No. Lo único que yo les dejo, muchachos, y se los dejo ahí como una semillita sembrada, es que nosotros debemos de producir con responsabilidad con el medio ambiente. Entonces, si yo destruyo, por ejemplo, una hectárea de terreno de bosque o aprovecho una hectárea de terreno de bosque, pues esa hectárea la vuelvo a establecer en otro lugar. ¿En qué otro lugar? En un lugar que sí tenga vocación forestal, en un lugar que tenga características de protección forestal, pero no en un lugar donde fácil y sencillamente puedo producir sin ningún problema. Recuérdense que ustedes van a ver esa parte en su curso de cartografía y es bien importante, muchachos, cada área, de acuerdo a sus condiciones, tiene una vocación y hay suelos que tienen vocación agrícola. ¿Estamos? Entonces hay que utilizar esos para producir productos agrícolas y los forestales hay que dejar ahí para protección y para vocación forestal. ¿Estamos? Entonces todo es actuando, muchachos, con responsabilidad y siempre con conciencia. Yo no sé, también lo he leído por ahí, tal vez ustedes lo escucharán también o lo han escuchado. Muchachos, yo no quiero que mis hijos vivan en un mundo en el que yo estoy viviendo. Entonces, si yo no quiero que mis hijos vivan en un mundo en el que yo estoy viviendo, pues entonces empezamos a cambiar nosotros para que el mundo empiece a cambiar. Entonces, todo con responsabilidad y con conciencia ecológica. ¿Estamos? Bien, entonces, cuando nosotros, muchachos, venimos y hablamos del deterioro ambiental, que es cambiar esas condiciones de un ambiente, muchachos, que es disminuir esas condiciones de un ambiente, que es reducir las condiciones de un ambiente, en Guatemala específicamente, y eso es lo que les quiero platicar un poquito ahorita, ha ocurrido deterioro ambiental debido a muchos problemas, principalmente la contaminación, principalmente el rompimiento de los ciclos naturales. Y como ejemplo, yo les tengo, a ver, aquí está. Por ejemplo, solo les voy a quitar esto porque no se me distraigan un poquito. Muchachos, si nosotros venimos y hablamos de qué ha ocasionado el deterioro ambiental a nivel de Guatemala, yo les podría
podría, muchachos, decir que una de las principales causas es la disminución o casi la desaparición de una planta endémica en forma silvestre, ¿sí? Ah, ¿qué significa esto endémico? Ya lo vamos a ver, pero es relacionado a un lugar en específico. Entonces, si nosotros venimos y hablamos de la desaparición, perdón, de la casi o la desaparición de esta especie endémica de forma silvestre, muchachos, déjenme contarles que este es el famoso frijol piloy. Entonces, su nombre científico, para que ya empiecen a relacionarse eso, ya me contaron que ya recibieron su curso de botánica, ya vieron ahí los nombres científicos y todo. Entonces, Phaseolus dumosus. Muchachos, en el caso de Phaseolus dumosus, es una de las especies endémicas que se tiene en Guatemala y que nuestros antepasados recolectaban de forma silvestre. Entonces, empezaban las lluvias y ellos lo que hacían era que salían al campo, iban a recolectar algunos granos y dentro de esos granos aparecían los granos de Phaseolus dumosus. Y este Phaseolus dumosus, muchachos, ustedes se han dado cuenta que al cocerlos y cocinarlos con carnitas son bien ricos, ¿sí? Entonces, ese frijol piloy, muchachos, era importante para la dieta del guatemalteco. Hoy por hoy, así llueva, así truena, así relampaguee, ustedes pueden salir a los medios ambientes naturales y va a ser muy difícil, muy, pero muy difícil que vean a Phaseolus dumosus de forma silvestre. Ah, pero mire, profe, yo la semana pasada comí frijol piloy, aquí en la casa me dieron. Sí, pero es que esas ya son algunas producciones que se tienen establecidas por el hombre, que es diferente a encontrarlos de forma silvestre. Muchachos, otros dos ejemplos de lo que se ha ocasionado debido al deterioro ambiental es la casi también desaparición, muchachos, de algunas plantas que los guatemaltecos hemos utilizado como plantas medicinales, también de forma silvestre. ¿Qué significaba eso? ¿O qué significa eso? Muchachos, significa que de alguna forma, cuando nosotros venimos y vamos al campo, ¿sí? Por ejemplo, si teníamos un problema que nos cortábamos con alguna herramienta o nos cortábamos por el paso en un alambrado o nos cortábamos jalando una planta o algo así, entonces simple y sencillamente lo que hacían nuestros antepasados era que masticaban verbena, se lo ponían en la herida y al ponerse en la herida rápidamente obtenían coagulación. Eso evitaba que perdieran mucha sangre a nivel del campo. Muchachos, problemas estomacales, ¿sí? También si tenían problemas estomacales, lo que hacían era salir al campo, ir a recolectar algunas plantas de verbena, las llevaban a su casa, las ponían a cocer y cuando las ponían a cocer, se la tomaban. Y al tomársela, muchachos, evitaban los problemas de diarrea. Por ejemplo, les dolía el estómago, tenían problemas de parásitos, simple y sencillamente se ponían a cocinar a pasote y ese apazote lo que hacía era eliminar los parásitos que se encontraban dentro del cuerpo del organismo vivo. Entonces, muchachos, si se dan cuenta, simple y sencillamente era salir al campo y recolectar estos vegetales. Hoy por hoy yo no sé cuánto lo han visto, pero muchachos, yo donde mi abuela he visto verbena, yo donde mi abuela ha visto apazote. Ah, entonces, ¿ustedes sí cuidan el medio ambiente? No, lo he visto en unas macetas, muchachos. O sea, es bien triste ver que esto se produce de forma silvestre y hoy por hoy lo tengamos que ver establecido en macetas porque si no, ya no hay. ¿Sí? Entonces ahí tiene mi abuela unos botes con los que acarreaba agua, unas macetas que tiene de muchos años, donde tiene establecidos estos vegetales y los utiliza para su salud. Entonces es bien importante, muchachos, que nosotros veamos que por la propia mano del hombre, de forma silvestre, se han perdido muchas especies. Por ejemplo, el desaparecimiento de muchas plantas culturales silvestres. Muchachos, en el caso de Guatemala, nosotros como Guatemala, muchachos, tenemos una planta que es bien importante para nosotros, que es la monja blanca. Si se recuerdan, para hacerles un poquito de cultura y eso que todavía estamos en el mes patrio, recordemos que la monja blanca es nuestra flor nacional. Esta monja blanca, muchachos, puede llamarse Licasti esquineri variedad alba o también es llamada, vamos a ver, Licasti virginalis, ¿sí?
también puede ser llamada Licastivirginales. Recuérdense, muchachos, que en botánica, si no estoy mal, ya les mencionaron que existen algunos sinónimos. Y esos sinónimos son importantes que ustedes lo recuerden, porque esta monja blanca puede ser Licasti skinneri variedad alba o Licasti virginalis variedad alba. Esa variedad alba significa que ella es blanca. ¿Estamos? Entonces, en este caso, muchachos, debido a el gusto de esta especie más estas otras dos, ¿sí? Entonces, muchachos, lo que se ha hecho es que se ha venido y se ha extraído estos vegetales de su forma silvestre. Solo les cuento, se me va a acabar la comunicación, muchachos, me hacen favor de volverse a conectar. Ya llevamos 40 minutos y es necesario que tengamos una pausa así bastante rápido. Entonces pueden ir a traer agua, ir al baño rápido, muchachos, y nos conectamos. En Guatemala, muchachos, también se ha ocasionado mucho problema. ¿Por qué se ha ocasionado mucho problema con estos tipos de vegetales? Si se dan cuenta, las tres son orquídeas, las tres tienen una vista muy bonita, ¿sí? Eso significa, muchachos, que de forma silvestre, estas se han recolectado de los medios ambientes donde ellas se crecen y se desarrollan, con el objetivo de poder venir y aprovechar un poquito el mercado ilegal, ¿sí? El mercado ilegal. Por ejemplo, yo tengo una monja blanca, yo tengo una monja blanca en mi casa. ¿Por qué tengo yo una monja blanca en mi casa? Porque a mí me la llegaron a vender a 250. Ah, ¿será que yo cometí un gran error? Posiblemente sí, porque yo participé de ese mercado ilegal. Sí, pero muchachos, yo tengo esa monja blanca porque dentro de mi conciencia, si es que todavía me queda después de haber hecho esa compra, yo les podría decir que la tengo en mi casa con el objetivo de resguardar ese espécimen. ¿Y por qué lo tengo que resguardar? Porque en algún momento, muchachos, puede ser que esta especie entre en, bueno, que no es que entre en un peligro de extinción porque ya está en peligro de extinción, sino que pueda desaparecer como una especie silvestre. Y teniendo una de estas, posiblemente se pueda donar para un proceso de reproducción, que yo lo he mencionado y lo he dicho muchas veces. Muchachos, nosotros, yo no sé como guatemaltecos, ¿por qué no agarramos a la monja blanca y le sacamos un montón de partes vegetales? Y de esas partes vegetales, gracias a la reproducción de cultivos in vitro, pues podemos venir y de alguna forma reproducirla y tener un montón de especies, perdón, de individuos de esta especie y poderla vender a 25 quetzales, 50 quetzales, con una mentalidad ahorita te respondo, Oscar, con una mentalidad de reproducción, evitando este mercado ilegal. Entonces, imagínense que nosotros de una monja blanca pudiéramos reproducir, por ejemplo, 5,000 monjas blancas más y darlas a 50 pesos, pero teniendo
entiendo esa parte de que sí, tiene que tener un lugar adecuado, tiene que cuidarla, se le van a pasar haciendo supervisiones y toda esa parte que se dé con una licencia de tenencia de esa especie, muchachos, yo creo que le iría mejor a la pobre monja blanca. Pero hoy por hoy, muchachos, ya monjas blancas de forma silvestre no se ven. Y no se ven porque todos queremos monjas blancas. Entonces, al tener monjas blancas, me preguntaba Oscar ahí si no me metía una parte legal. Si ustedes lo dicen y me llegan a buscar a la casa y me la encuentran, sí, porque es ilegal tener una especie que se encuentra en peligro de extinción. Esta es una especie que se encuentra en peligro de extinción. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a llegar a un punto donde ella va a ser una especie que se va a extinguir de forma silvestre, pero es interesante, porque si nosotros vemos, muchachos, hay, hay hoy por hoy más monjas blancas posiblemente en los países de Asia que en el propio país de Guatemala, que es su flor nacional. ¿Y por qué? Porque, muchachos, la mayoría de estas especies o la mayoría de individuos de esta especie principalmente son exportadas para allá. ¿Cuánto dinero? No lo sé, pero sí son muy apetecidas por los extranjeros. Entonces sí es un poquito interesante, muchachos, visualizar qué podemos hacer con esta especie y cómo podemos mantenerla en nuestros campos naturales con el objetivo de que siga siendo nuestra especie nacional, nuestra flor nacional. Imagínense tener una flor nacional que ya está extinta, entonces ¿para qué la tenemos? Entonces es un poquito complicado, pero sí se pueden tener muchas opciones para poderla tener a ella. Otra de las especies que crecen aquí de forma silvestre, muchachos, es la Lepanthes guatemalensis y la taquirensis. En este caso, muchachos, son especies muy bonitas. Son especies que dan flores o inflorescencias muy bonitas. Entonces, de alguna forma, son fáciles de comercializar, principalmente en su etapa de floración. Yo no sé cuánto lo han visto, pero los que viven en el área de Cobán, en el área de las Verapaces, o que viven en el norte del país, al pasar por esos lugares se han dado cuenta que ahí, a la orilla de la calle, nos están vendiendo estas especies. ¿Cuánto valen? 100, 150, 200 quetzales. Y que podemos nosotros llevarnos sin ningún problema. Sí, solo si no nos agarran, pues. Pero no debería ser así la situación. Entonces, ¿por qué les cuento esta parte del desaparecimiento de plantas culturales silvestres? Muchachos, se los cuento porque también existe otra planta que también es cultural, que se llama cacao. El cacao es bien importante, muchachos, de forma cultural para nosotros, porque si ustedes se recuerdan de la historia, se ha mencionado en que el cacao lo utilizaban nuestros antepasados para poder venir y hacer las bebidas de los reyes. ¿Cuál era la bebida de los reyes? El chocolate, pero también el cacao lo utilizaban, muchachos, para poder venir y hacer trueques, o sea, lo utilizaban como una moneda de cambio. Entonces, culturalmente tiene mucho valor para nosotros. Sí, existe el cacao silvestre, pero hoy por hoy, muchachos, han hecho mucho mejoramiento genético con el cacao, principalmente para evitar plagas, enfermedades y que éste se pueda adaptar a los medios que hoy por hoy se encuentran en esos lugares y ser realmente productivos. Pero vamos a ver, aquí hay algunos que están muy calladitos el día de hoy. Vamos a ver, vamos a preguntarle a Karen Viatoro. Karen Viatoro, ¿por qué crees que yo estoy relacionando a la monja blanca, a la lepantes, ¿sí? Y al cacao como plantas culturales? Ya vimos nosotros que tienen un valor realmente cultural, pero desde un punto de vista relacionadas a ellas, ¿cómo las podría relacionar? ¿Cómo podrías decir, sí, las monjas blancas, perdón, las orquídeas tienen mucho que ver con la producción de cacao? ¿Será eso posible o no será eso posible y por qué? Según yo, aparte de la importancia cultural que tiene para Guatemala, no tienen otra relación. ¿Tiene qué? No tienen otra relación aparte de la importancia cultural y que ya no se encuentran en forma silvestre. Bueno, entonces para ti no tienen relación. Si yo te preguntara, ¿será que esta orquídea tiene relación con el cacao? Tú dices que no tiene ninguna relación. Sí, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Ana Gabriela. Ana Gabriela, ¿tienen o no tienen relación? Y si la tienen, ¿cuál es?
hay, tal vez sí, y la relación sería, no sé, tal vez la flor o algo así. ¿Qué tiene la flor? Ustedes que ya son botánicos. ¿Qué tiene la flor? ¿Cómo podría relacionar esa flor? Ana Gabriela. No sé. Vean, pues, es bien interesante, muchachos, y ya esto es a lo que me gusta llevarlos a mí, a que ustedes realmente vengan y tengan esa capacidad de análisis, esa capacidad de relacionar cosas. Por ejemplo, si ustedes vienen y hablan de orquídeas, o los principales lugares donde se reproducen las orquídeas, muchachos, están relacionadas al norte y al sur del país por las condiciones climáticas que se encuentran en esos lugares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros nos ponemos a pensar dónde se produce el cacao, se produce en el norte y en el sur del país también. Está bien, Mario, no tengas pena. Entonces, en el caso de nosotros, si nosotros hablamos de las orquídeas y hablamos del cacao, tienen las mismas condiciones para poder crecer y desarrollarse. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es su relación principalmente? Muchachos, la relación que amarra a estos dos es que últimamente o en los últimos años se ha habido una reducción de la producción de cacao, Teobroma cacao L. Muchachos, en el caso de la producción de Teobroma cacao L, nosotros podemos venir y relacionarlo a la deficiencia o al poco o a la poca población de orquídeas que se tienen en Guatemala o que se tienen de forma silvestre. ¿Por qué? Porque déjenme contarles que en este caso, algo que la relaciona a ellas, muchachos, es el hecho de que existe una mosquita que se llama Forcipomia sp, ¿sí? Que es esta mosquita que está acá, que esta mosquita, muchachos, es la principal polinizadora del cacao. Es, o se podría decir que es la que poliniza el 99.99% de las flores. Pero ¿qué tiene que ver Forcipomia, que polinice las flores del cacao, con estas especies silvestres? Muchachos, tiene mucha relación, debido a que Forcipomia es una de las es uno de los insectos que su población crece, pero increíblemente, sí, solo sí, existen muchas orquídeas. ¿Y por qué? Porque les encantan los néctares de ellas. Entonces, principalmente, muchachos, las poblaciones de Forcipomia se mantienen debido a la producción de néctares de las flores de las orquídeas. Y como hay bastante néctar de flores de orquídeas, hay bastantes forcipomias. Y como hay bastantes forcipomias, hay bastantes flores polinizadas de cacao. Y como hay bastantes flores polinizadas de cacao, hay bastante producción de cacao. Pero como todo es inverso, hay pocas orquídeas, poco néctar, poca forcipomia, poca polinización, poca producción de cacao. Imagínense, muchachos, ese nivel de análisis a la cual nos llevan algunos científicos que se han determinado o se han pasado mucho tiempo de su vida determinando esta causa de la reducción de la producción de cacao en nuestros medios ambientes. Es bastante increíble la relación que existe. Entonces, muchachos, no es que simple y sencillamente estemos destruyendo algo, posiblemente estemos afectando más de lo que nosotros creemos, simple y sencillamente por haber alterado una parte del medio ambiente natural. ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, sí tiene relación y es una relación completamente directa. ¿Estamos? Bueno, si no tienen duda, muchachos, déjenme contarles también que, por ejemplo, en los países asiáticos, hoy por hoy, muchachos, si ustedes ven
asiáticos, por acá no voy a decir ni chinos ni coreanos, porque no sé realmente qué son, pero sí son asiáticos. Muchachos, en este caso, no, Sanchinel. La forcipomia lo que hace es que poliniza el cacao, pero las orquídeas lo único que hace es aprovechar su néctar, que puede haber un porcentaje de polinización, sí, pero el principal polinizador de las orquídeas no es forcipomia, pero el principal polinizador del cacao por el tamaño y la forma del insecto, sí es forcipomia. ¿Estamos? Entonces, en este caso, muchachos, si nosotros venimos y hablamos de estos asiáticos muchachos, lo que están haciendo acá, les voy a contar qué es acá con una vara y un pincel en la punta, lo que están haciendo es polinizando flor por flor a los manzanos y a los perales, o sea, a muchos cultivos deciduos, ¿sí? ¿Y por qué ellos están viniendo y están haciendo polinización? Muchachos, porque estos son de los productos más caros que existen allá en Asia. Una manzana cuesta un platal allá en Asia, una pera cuesta un platal allá en Asia, ¿sí? Pero ¿por qué ellos andan polinizando? Cuénteme, ¿quién es el encargado de polinizar a estos cultivos? ¿Quiénes? ¿Algún insecto? Posiblemente, y te soy sincero, si es un insecto, se llama abeja, Apis mellifera. Pero ¿por qué entonces ellos lo están haciendo si lo hacen las abejas? Muchachos, porque en el medio ambiente en el cual se encuentran estos asiáticos se utilizan muchos productos químicos para poder producir. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede, muchachos, es que muchas de las abejas han desaparecido. Las poblaciones de abejas en Asia casi han desaparecido por completo. Entonces ya no hay quien polinice de forma natural estas flores. Entonces ya no van a haber manzanas, ya no van a haber peras, ya no van a haber un montón de productos relacionados a la polinización. Entonces, miren muchachos, qué tan realmente, si se dan cuenta, qué tan caros son estos productos que hasta están poniendo personas a que hagan el trabajo que hacían las abejas. Entonces, esto es bien interesante. Y se habla, muchachos, de que estas producciones van a reducirse debido a que debemos de contratar mucha gente para poder hacer el trabajo de polinización de forma correcta, como lo hacían las abejas. Contame, Silva. Dije, ¿qué relación tiene que apliquen demasiados químicos y que ya no hayan abejas? Lo que pasa es que dentro de los pesticidas que se utilizan o los químicos que se utilizan muchos insecticidas y la abeja es un insecto. Entonces, ellos aplican el insecticida y no les importa que hagan abejas o no. La cuestión es controlar los insectos que les están causando daño. Entonces, hoy por hoy, mira, la destrucción de esa población que es de Apis mellifera ha ocasionado que de alguna forma lo estemos haciendo nosotros los humanos. Imagínense en Guatemala ya ver esto, por ejemplo, en el aguacate, por ejemplo, en el rambután, por ejemplo, en el maíz. O sea, ¿cuánto tiempo nos llevaría a hacer eso? Entonces, vean muchachos, sí es responsabilidad de nosotros producir con esa conciencia ecológica. ¿Estamos? No es producir por producir, muchachos. Es que producir no es el pecado. El pecado es cómo lo hacemos. ¿Y por qué? Porque no estamos tomando en cuenta a esos nuestros amigos naturales. Entonces sí es importante, muchachos, que visualicemos esta parte. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? ¿Se podría volver a recuperar la población de abejas de alguna forma? Fíjate que sí, entre este comunicado que se hizo, se establecen 3 formas de recuperarlas, pero las 3 formas están relacionadas a disminuir la producción de insecticidas y de químicos. ¿Cuál es el problema? Que si reducen esa cantidad de insecticidas o la cantidad de productos químicos que utilizan, entonces ya no van a tener la misma producción. ¿Por qué? Porque ya no se pueden controlar las plagas y las enfermedades muy fácilmente, porque ahora con la variante que tenemos del clima, la variante que tenemos con la parte de que llueve, no llueve y toda esa parte, se han desarrollado nuevas plagas, nuevas enfermedades que tienen que ser controladas químicamente. Entonces,
Entonces, sí se podría, pero tendríamos que dejar de utilizar productos químicos. ¿Alguien más, muchachos? Ah, otra de las cosas que ponían en ese estudio también era poner acá el cultivo, pero también aquí dejar algunas especies silvestres, para poder venir y eso que atraiga a las pocas abejas que aún quedan o de las abejas que se van reproduciendo con la disminución de los químicos. ¿Estamos? Contame, Ana. Tengo una pregunta, algo, no sé, algo rara. Eso, el problema con las abejas tiene que ver con el color de la flor o algo así. No, no. Te voy a contar por qué no tiene nada que ver con el color de la flor. Lo que sucede es que nosotros tenemos establecido o tenemos de una forma ya impregnada en nuestra mente que las abejas o los insectos principalmente van a ser atraídos por los colores vistosos, ¿sí? Pero muchos de las especies, muchachos, que tienden a tener esta coloración, tienden a ser también polinizadas por abejas. ¿Qué es lo que sucede? En este caso no es la coloración lo que va a atraer a las abejas. En este caso lo que va a atraer a las abejas son los néctares que producen estas flores. Entonces, de alguna forma, no solo nos dejemos ir por una parte de, sí, es que es el color, es que el color es atractivo, sí, y la parte de la evolución nos lleva a creer eso, pero aparte de evolucionar con color, también estos vegetales han evolucionado con cantidad de néctares producidos. Entonces, si nosotros venimos y hablamos de estas especies, sí son polinizadas por abejas. Aún desviándonos un poquito de la evolución del color, pero no, porque también tenemos evolución en producción de néctar. ¿Estamos? ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más? Tienen una gran importancia, no existe un insecticida selectivo, es muy difícil lograr eso. No. El problema, muchachos, es que se lo voy a plantear así de fácil. Yo no sé cuántos de ustedes aún no han aceptado que nosotros pertenecemos al reino animal, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes, porque pueden haber muchos criterios y muchas formas de pensamiento que les digo, yo respeto esa parte y cada uno con su pensamiento. Nosotros pertenecemos al reino animal, ¿sí? Somos Homo sapiens sapiens y pertenecemos a esa parte de ese reino. ¿Qué sucede si nosotros tomamos un insecticida? Si nosotros tomamos un insecticida, no somos insectos. Y por no ser insectos, no nos tendría que afectar. Lo que sucede es que, al igual que nosotros, los insectos tienen muchas funciones similares. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso. Entonces, hay insecticidas que actúan sobre el sistema nervioso de los insectos. Pero como Homo sapiens sapiens también tiene sistema nervioso, entonces también nos puede afectar. Entonces, no es que haya un insecticida selectivo y que ese no sea específico para abejas y echémoslo y son las que van a sobrevivir, son las abejas. No, en este caso el individuo abeja es individuo abeja y no tiene un sistema diferente como por ejemplo las plantas C3 y C4, porque si hay herbicidas que son específicos para hoja angosta o herbicidas que son selectivos para hoja ancha, pero en este caso no. Y hoy por hoy, muchachos, a nivel mundial se han utilizado un tipo de insecticidas, no recuerdo muy bien el nombre y espero no equivocarme, pero es del grupo de los nicotidenoides, algo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos han sido más controladores, para que ustedes me entiendan, o sea, son más eficientes. Entonces, esos son los que más han afectado a las poblaciones de abejas. ¿Estamos? Entonces, solo era para que ustedes vean, muchachos, que de alguna forma sí hemos destruido muchos medios ambientes naturales y por ende muchas vidas silvestres y por ende hemos estado también afectando nuestras producciones. ¿Alguien más, muchachos? Una consulta, ¿cuántas veces al año se polinizan las flores de esas flores? Es que no es que las polinices cuántas veces al año. Recordate que cuando el árbol florea, entonces vos venís, la polinizás y esa flor se convierte en un fruto. Sí, eso tengo claro, pero el problema es que tendría algo un poco ilógico, pero a la vez, sí. Ya que si se producen abejas,
así como una producción de bovinos o algo así, se produce en Sí, cantidad, se podría soltar cada vez que floreen esos árboles y vaya, vaya. polinizan y luego pues Y se ahora, van y mueren ahora y siguen floreciendo. te lo voy a poner más fácil, Lionel. Te lo voy a poner bien facilito. Y si hay un gusano que se come la flor, ¿cuándo tenés que aplicar insecticida? ¿Cuándo tenés que aplicar insecticida? Cuando nos afecta. Cuando hay flor. Y cuando hay flor, ¿qué pasa? Hay polinización. Entonces, ¿en qué momento tendrías que soltar las abejas? Cuando hay flor. Pero también está ese pinche gusano que se está comiendo la flor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tienes que echar insecticida. Entonces, de alguna forma, cuidado, te vas a volar a las abejas del productor ese que sí se hace. Por ejemplo, muchachos, hoy se está utilizando mucho bajo condiciones de invernadero. Se está utilizando la polinización de tomate en condiciones de nosotros, de forma más a campo abierto, se está utilizando la parte de polinización en melón, sí, pero hay que tener mucho cuidado de cuándo se utiliza o no insecticida y me parece bastante acertada tu opinión, Lionel, solo que sí hay que visualizar eso. Para que ellos estén llegando a ese punto, sí es un poquito complicado. Dice, si se implementan plantas con efecto insecticida, también afecta a las abejas. Si las abejas llegan ahí, sí, porque recuérdense que tienen un efecto insecticida y los insecticidas pueden trabajar bajo diferentes modalidades, pero una de las que me recuerdo ahorita y tengo bien presente es bajo el sistema nervioso. ¿Estamos? Eh, una cosa, Dionel, solo para que quede un poquito más, más claro, los países asiáticos tienen un gran problema. El gran problema es que ellos ya ni tienen lugar donde vivir. ¿Por qué? Porque son un montón de gente y los lugares de producción también son bien pequeños, las casas son bien pequeñitas y todo. Ahora te lo pongo más sencillo. Lo más sencillo es que ellos ni siquiera tienen lugar para perros, imagínate, para tener una mascota. Entonces, ¿qué hacen? Van a un lugar donde se producen perros o donde tienen perros como en una guardería y pagan por acariciar a un perro. Entonces, imagínate ese nivel. Entonces, ¿será que van a tener lugares para reproducir abejas? ¿Será que en esos lugares no van a llegar insecticidas que van a afectar a las abejas? Recuerda que las abejas siempre tienen que salir a traer su néctar, siempre tienen que salir a traer su polen. Entonces, es un gran problema el producir abejas realmente. Oye, me había levantado la mano. Dije una pregunta. Am, suponiendo que es un lugar que no tenga así un problema de población como China, pero que haya el mismo problema de un gusano que sale al mismo tiempo que la abeja, ¿no sería posible también buscar algún control a través de implementar o traer un depredador del gusano, como algún tipo de avispa que no tenga conflicto con las abejas? Bueno, podría ser otra de las formas TAI, correcto. La situación es ver si existe esa avispa. Si no existe, pues tenemos que seguir utilizando insecticidas. Y otra de las cosas, muchachos, que les quede claro, principalmente utilizamos productos químicos porque son más eficientes. O, se los voy a decir más fácil, actúan más rápido. Entonces, es que la avispa ya la parasitó, sí, pero ya se comió 100 flores. Entonces eso ya afecta. En cambio, si aplico, pues se mueren ahorita y se acabó. Entonces sí hay que tener un poquito de paciencia con los controles biológicos, pero sí se pueden dar. Correcto. ¿Estamos? Bueno, entonces, con eso, muchachos, también existe pérdida de material utilizado por la industria. Muchachos, en Guatemala existen dos tipos de especies, la caoba y el cedro, que son especies consideradas que dan maderas finas y duras. Estas maderas finas y duras, muchachos, principalmente se producen para la elaboración de algunas estructuras de calidad, algunas estructuras que son muy finas. Entonces, por ende, muchachos, en el norte y en el sur del país también ha habido mucha desaparición por la tala ilegal de la caoba y el cedro.
Hoy por hoy cuesta mucho, muchachos, encontrar de forma silvestre estas especies debido a los problemas que se han tenido por el aprovechamiento ilegal que se ha tenido en relación a la obtención de esta madera, que son maderas finas y duras, que generalmente, como les decía, sirven para hacer estos muebles que son muy finos y de mucho valor económico. Entonces, muchachos, también hemos tenido esa parte de la desaparición de esas especies debido a problemas ilegales. ¿Estamos? ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? Aunque también en Guatemala, déjenme contarles que existen algunas plantaciones, algunos monocultivos de caoba y de cedro, y son especies que van a tardar, no lo sé, no soy forestal, pero más o menos 30, 40 años para poder crecer, para poder hacer el aprovechamiento. Entonces, si hay, ¿por qué no aprovechamos de una vez? Entonces, eso es lo que se piensa, eso es lo que se hace, y el problema es que se han desaparecido muchos individuos de estas poblaciones debido a esa tala ilegal. También, muchachos, el hecho no solo es con los vegetales, no es solo la parte forestal, no es solo la parte agrícola relacionada al hombre. No, muchachos, también hemos tenido la pérdida de algunos animales y animales que se encuentran en peligro. Por ejemplo, nuestra ave nacional. Hoy por hoy yo sé, muchachos, que existen más quetzales en El Salvador que en Guatemala, pues. Es increíble eso, el hecho de que en El Salvador hayan más quetzales o más avistamiento de quetzales que en el propio lugar donde es un ave nacional y que se tomó como ave nacional por lo que vale, por lo que es y por lo que ha trascendido en la cultura de Guatemala como tal. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Muchachos, en el caso del quetzal ha ocurrido dos cosas. El quetzal es un individuo herbívoro. Es un individuo herbívoro que se alimenta principalmente de una especie que nosotros conocemos como aguacatío. El quetzal viene y principalmente anida en algunos lugares o en algunos bosques donde existen muchas especies como por ejemplo pino blanco, roble y ciprés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchachos, este se alimenta del aguacatío. Con el aguacatío no hay ningún problema. El problema principal es que en el caso de nosotros también utilizamos el pino blanco, el roble y el ciprés como parte de la industria o como materiales para poder venir y utilizarlos en la industria. Entonces, ¿qué sucede? Allá hay un montón de pino blanco, un montón de roble, un montón de ciprés, pues vayamos a traerlo. Entonces, se está destruyendo principalmente el lugar donde anida el quetzal hembra, pero aparte de eso, muchachos, es importante que nosotros visualicemos que tal vez no rompemos o no cortamos el árbol donde esté el nido, pero sí vamos a cortar los árboles que protegían a ese árbol donde está el nido. Entonces, ¿qué va a suceder? Los polluelos generalmente quedan a la vista de los depredadores. Y lo que ha ocurrido es que muchos de los polluelos han desaparecido debido a depredadores naturales. Entonces, muchachos, hoy fácil y sencillamente podemos hablar de que nuestra especie ave nacional se encuentra en peligro de extinción por el rompimiento de su medio natural provocado por el hombre. ¿Estamos? Entonces, por eso, tal vez en El Salvador tienen mayor vegetación o cuidan más la vegetación o tienen mayores planes o mejores procesos de resguardo de los lugares naturales y por ende para allá se están midiendo los pocos individuos que quedan de esa especie. ¿Estamos? Por ejemplo, otro, muchachos, individuo animal que se encuentra en nuestra región y que es endémico principalmente esa parte norte y sur de México perdón, de la parte norte de Guatemala y sur de México. Entonces, en este caso, nosotros sí podemos venir y hablar de la relación que tenemos acá. Nosotros podemos venir y establecer que de la misma forma como se ha destruido el medio ambiente de quetzal, también se ha destruido el medio ambiente de este venado cola blanca. ¿Qué ha sucedido? Muchachos, lo que ha sucedido es que principalmente ha habido una disminución, una destrucción de la cobertura secundaria del bosque.
¿Por qué había una ruptura o una destrucción de la cobertura secundaria del bosque? Porque principalmente estamos aprovechando el bosque primario. ¿Qué sucede, muchachos? Los que han tenido la dicha de poder estar en un bosque natural o en un medio ambiente natural, se han dado cuenta que las condiciones son bien diferentes a algunas condiciones como por ejemplo el estar sin árboles, ¿sí? Y sin esa cobertura secundaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando destruimos el bosque, esta cobertura secundaria del bosque que está acá se pone susceptible a rayos del sol, se pone susceptible a bajas humedades, ¿sí? Y les voy a contar algo del venado cola blanca. El venado cola blanca, muchachos, es una especie que le gusta mucho, bueno, él es herbívoro, ¿sí? Pero le gusta mucho estos hongos, miren, que crecen debido a la sombra y la humedad que existe en la cobertura secundaria del suelo. Entonces lo que ocurre es que este venado, aparte de ser herbívoro, le gustan mucho estos hongos. Entonces, ¿qué pasa cuando destruimos este ambiente de la cobertura primaria del bosque? Desaparece todo esto y desaparece la vegetación que hay acá. Entonces, ¿qué tiene que hacer el venado? El venado sale de esos lugares donde estaba resguardado y va a buscar alimento a otros lugares. Pasa de estar acá resguardado a ser una presa visible y posteriormente, muchachos, principalmente por la cacería del hombre. Entonces han desaparecido muchos individuos de esta población debido también a los problemas ocasionados por la mano del hombre. ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces, como dentro de esto que estamos platicando, muchachos, aparecieron algunos nombres algo raros, como por ejemplo organismo endémico. Entonces definamos qué es organismo endémico. Entonces, para que lo tengan ahí, muchachos, déjenme contarles que un organismo endémico es un individuo o población que solo se encuentra en un lugar específico. Esto acá se los voy a marcar, se los voy a marcar yo y quiero que ustedes lo marquen ahí. Vean qué dice: individuo o población que solo se encuentra en un lugar específico. O sea, no lo vamos a encontrar en otros lugares, muchachos. No lo vamos a encontrar en otros lugares y por eso aquí les hago la aclaración. Confinado a un lugar, región o hábitat específico. ¿Se recuerdan que yo les hablaba del pato poc y les decía que el pato poc era endémico del lago de Atitlán? ¿Qué significa eso? Muchachos, que yo lo estoy confinando a un lugar específico. ¿Y cuál era ese lugar específico? El lago de Atitlán. Eso significa, muchachos, que de alguna forma únicamente va a estar ahí y por eso se llama organismo endémico. En Guatemala, muchachos, nosotros podemos mencionarles como ejemplo relacionado a nuestra carrera dos especies: Abies guatemalensis y esta que es Tillandsia xerográfica, ¿sí? Abies guatemalensis y la Tillandsia xerográfica. Muchachos, estos dos son organismos endémicos de Guatemala. Este está relacionado a los lugares fríos de Guatemala. Esto lo vamos a poder encontrar en algunos lugares como San Marcos, Huehuetenango, la parte aquí de Tecpan, ¿sí? Totonicapán, que son lugares muy fríos. En lugares muy fríos vamos a poder encontrar muchachos. Vamos a ver qué dice aquí. Bueno, en un rato los escribimos, no tengan pena, o si no se los escribo ahí al grupo después de la clase para que los tengan. Pero acá, entonces, muchachos, Abies guatemalensis y Tillandsia xerográfica. Entonces, en este caso, muchachos, este relacionado a climas fríos, les decía, y este relacionado a climas con más cantidad de lluvia y con mayor cantidad de temperatura. Entonces, esto lo podemos relacionar a la parte fría y esto a la parte sur del país. Muchachos, hoy por hoy, déjenme contarles que yo estoy enterado de que esta especie de organismo endémico de Guatemala se comercializa muy bien al extranjero, más o menos como unos $50 por planta. Eso significa que tiene un valor aproximadamente de 400 quetzales ya puesto en el lugar donde lo requiere el individuo que lo está comprando. Entonces, para nosotros, muchachos, Estados Unidos
Holanda son de los principales compradores de las especies que podemos relacionar con especies que tienden a ser ornamentales. ¿Estamos? Entonces, recuérdense, organismo endémico específico de un lugar, específico de un lugar. Por ejemplo, yo les diría, ¿será que en un ambiente cálido y húmedo de El Salvador se va a encontrar? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es específico para lugares con clima cálido y con mucha humedad de Guatemala. Y por eso es hoy sí ya me había emocionado que ni siquiera me había dado cuenta, pero por eso es que lo tengo así, si no, se me pasa toda la clase tal vez hablando de un tema. Bueno, vean pues, entonces en este caso les estaba mencionando, entonces estas son especies endémicas de Guatemala. Entonces nosotros podemos ir a lo más específico que podemos hasta describir las áreas donde se encuentra, porque realmente solo en esas áreas se va a encontrar, no se va a encontrar en ningún área más. ¿Estamos? Entonces, específico para Guatemala, endémico de Guatemala entonces. Siguiente, muchachos, en el caso del siguiente, es un organismo llamado autóctono, pero también puede ser llamado nativo, indígena o silvestre, lo pueden llamar de esas otras formas. En el caso de este organismo, muchachos, nosotros podemos venir y decir que es un organismo, vean que dice acá, que se presenta de forma natural en un lugar o en muchos lugares, ¿sí? Entonces, el venir y hablar de un organismo autóctono, entonces ya estamos yendo más a lo general, ya nos estamos yendo un poquito más a lo general en condiciones ambientales. Eso significa que si él se desarrolla en un ambiente cálido y húmedo, se puede relacionar en un ambiente cálido y húmedo de muchos lugares, ¿sí? La situación es la condición ambiental donde él se va a desarrollar. Entonces, en este caso, muchachos, si nosotros vemos esta parte, nosotros podemos venir y decir, ah, entonces no va a ser específico un lugar, no, va a ser de un montón de lugares. Por ejemplo, ¿conocen esta planta, muchachos? ¿Conocen esta planta? Sí, que ¿Cómo se llama? quilete, hierbamora. Le llaman quilete, le llaman hierba mora, ¿sí? Macuy también creo que le dicen. Y si nosotros vemos, muchachos, su nombre científico es Solanum nigrum. En el caso de Solanum nigrum, muchachos, nosotros podemos ver a Solanum nigrum establecido en cualquier lugar de forma silvestre en nuestro país. Entonces, acá, muchachos, dependiendo de las condiciones que se tengan, así va a ser. Pero también podemos encontrar a Solanum nigrum, por ejemplo, en El Salvador, bajo las mismas condiciones. Podemos encontrar Solanum nigrum en Costa Rica bajo las mismas condiciones. Lo podemos encontrar en México bajo las mismas condiciones. Entonces, eso es importante, muchachos, que nosotros lo tengamos presente. Entonces, una parte
una parte relacionada a lo autóctono, nativo, indígena o silvestre, es que puede aparecer en muchos lugares de forma natural. Entonces acá no hay ningún problema. Bien, entonces también podemos tener, por ejemplo, especie introducida, forránea o exótica. En el caso de la parte de esta introducida, forránea o exótica, muchachos, déjenme contarles que estas especies no son nativas del lugar o área donde se encuentran, ¿sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vamos a ver si aquí lo tengo. Acá está. Por ejemplo, la piña. Muchachos, la piña que se produce en varios lugares de Guatemala, principalmente en la zona sur o en la zona acá central relacionada a Villacanales, ¿sí? Es una especie que ha sido introducida a Guatemala. Esta especie, muchachos, es una especie que tiene su origen principalmente en Paraguay y Brasil. Entonces, ¿qué hicieron? Alguien fue a Paraguay o Brasil o alguien de Paraguay o Brasil vino y dijo, las condiciones ambientales de aquí de Guatemala son muy buenas para producir piña. Entonces, traigámonos a la piña, que puede ser ananas comosos, sativos, perdón, o lúcidos, y dijeron, bueno, traigámoslo para acá y produzcámoslo. ¿Por qué? Porque las condiciones son idóneas para ella. Entonces, estaba allá y la trajeron para acá, entonces se llama introducida, forránea o exótica, ¿sí? Entonces, no es nativa del lugar donde está. Entonces, si nosotros vamos a la costa sur, vamos a la parte de Escuintla, por ejemplo, y la vemos establecida ahí, podemos decir que esa es una especie introducida, forránea o exótica. ¿Por qué? Porque no es nativa del lugar o área donde se encuentra produciéndose. Vean, esta parte es bien importante. Muchachos, como es una especie introducida, pudo haber sido introducida de forma accidental o de forma deliberada. ¿Qué significa de forma accidental? Me gustó esa planta que estaba allá y me la traje y de repente la puse ahí, se estableció y fue introducida de forma accidental. Así me gustó, me la traje, ahí puse la semilla, ahí puse la parte vegetativa y se produjo una nueva, o de alguna forma se vino en mi maletín, de alguna forma se vino en mi zapato, de alguna forma se vino en mi ropa y llegó aquí a Guatemala. Pero de forma deliberada es lo que les estoy diciendo. Guatemala tiene buenas condiciones para reproducirla, pues la reproduzcamos. Y como la vamos a reproducir, pues entonces para nosotros es mejor y tengámosla aquí y produzcámosla y veamos qué le sacamos de provecho. ¿Estamos? Vean qué dice, muchachos, una especie introducida puede dañar o no el ecosistema. Ojo, con esto hay que tener mucho cuidado. Muchachos, hoy por hoy ya no se pueden introducir especies en general, menciono especies animales y especies vegetales en general, a nuestros ecosistemas. ¿Por qué? Porque muchachos, de alguna forma puede dañar o no el ecosistema, pero entonces hay que hacer un estudio para poder determinar si realmente puede dañar o no. Si no lo daña, pues entonces nosotros vamos a ver dentro de un momento cómo es que lo podemos introducir, si se puede. Entonces, en este caso, muchachos, como nosotros ya venimos y dijimos que en algún momento estas especies pueden tener una capacidad invasora, pues veamos que es una especie invasora o también llamada especie dañina. Vean que dice, especie que produce cambios importantes. ¿Cambios importantes en dónde? En el ambiente donde se va a desarrollar. Si nosotros venimos y la establecemos y ella ya no deja que se establezcan más vegetales alrededor de ella, pues entonces está ocasionando cambios importantes. Si yo la establezco y lo que va a ocurrir es que se van a empezar a morir los animales que consumían a las otras especies, pero ahora les gustó más esta, pero se mueren, entonces van a ocasionar cambios importantes en el ambiente. Entonces, eso hace referencia a una especie invasora. También pone en peligro la biodiversidad, que tiene mucho que ver con esta primera parte, muchachos, de esas de cambios importantes en el ambiente. Entonces, la biodiversidad, ¿qué es? La diversidad que existe a nivel biológico. Entonces, aquí estamos hablando de insectos, o sea, si nos vamos a lo más general, de animales, de vegetales, de reino fungi, de reino bacteria y todo eso, muchachos, relacionado a esta parte de la biodiversidad. Solo veo aquí. Sí, ahorita te voy a contar, Oscar, qué pasa con la palma africana.
Entonces, en el caso, muchachos, de una especie que ha sido introducida a Guatemala, ¿sí? Que ha sido introducida a Guatemala y que fue introducida de una forma accidental, es esta famosa Hiparremia rufa. Si nosotros hablamos de esta Hiparremia rufa, muchachos, estamos hablando de aquella famosa planta que nosotros le llamamos, ¿cómo, muchachos? ¿Cómo le llamamos a esta planta? ¿No conocen esta planta? Ajá. No. ¿Cómo? Paja. Bueno, le llaman paja en algún lugar, pero generalmente le llaman jaraguá. Le llaman paja cuando ya está seco, pero generalmente le llaman jaraguá. Muchachos, el jaraguá es una especie que ha sido introducida a Guatemala. Es una especie que es una especie invasora. ¿Por qué es una especie invasora? Porque donde ustedes establezcan este vegetal, muchachos, va a producir cambios importantes en el ambiente y va a poner en peligro la biodiversidad. Eso ténganlo presente. ¿Y por qué fue introducida a Guatemala de forma accidental? Muchachos, cuando nosotros fuimos colonizados, una de las principales razones de la venida de los españoles a Guatemala fue venir y trabajar mucho en la parte de la economía. Entonces, cuando se trajeron los barcos españoles, muchachos, una de las principales presencias en esos barcos eran individuos de raza negra. ¿Por qué individuos de raza negra? Porque recuérdense que los individuos de raza negra antes eran utilizados como esclavos, pero para que ellos trabajaran también traían algunos caballos y algunas mulas para poder venir y apoyar el trabajo que requería de mayor fuerza. Pero si venían desde allá para acá, tenían que traerle alimento a los animales que iban a apoyar en los trabajos. Entonces, ¿qué trajeron? Vinieron y trajeron Hiparremia rufa, trajeron jaraguá para venirles dando de comer. Cuando ellos se establecieron aquí, muchachos, lo que hicieron fue bajar ese jaraguá, seguírselo dando de comer para mientras que buscaban más comida. Recuérdense que el animal también defecaba, entonces fueron cayendo semillitas ahí de jaraguá por todos lados. Al final se estableció el jaraguá de forma accidental aquí en Guatemala. Hoy por hoy, muchachos, al establecer esta especie en cualquier lugar, realmente sufre muchos cambios ese lugar donde se establece. Y por último, muchachos, solo déjenme contarles que cuando nosotros venimos y hablamos de estas especies exóticas, ¿sí? Que se tienen en Guatemala o no se tienen aún en Guatemala, gracias al CONAP, que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, se logró establecer una serie de listas con respecto a esas especies exóticas. Y si nosotros hablamos de estas listas, déjenme contarles que existe una lista que se llama lista negra, una que se llama lista gris y una que se llama lista blanca. Por orden de dificultad de ingreso de individuos, lista negra, no se pueden introducir individuos, lista gris, tendrían que evaluarse los individuos y lista blanca, generalmente sí entran los individuos al país. Entonces, muchachos, el próximo día les voy a hablar un poquito de estas listas en función a lo que se ha logrado hoy por hoy con relación al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en relación a evitar que esas especies exóticas vengan a causarle un gran daño a nuestro ecosistema. Y para terminar tarea sobre la historia de la ecología. ¿Y cómo la van a hacer? La van a hacer utilizando una línea del tiempo. Si se dan cuenta, nosotros aquí tenemos 5 precursores de la ecología en algún momento. Entonces ustedes van a venir y van a escribir cada razón principal de estos individuos en la historia de la ecología y lo van a hacer así bien bonito, relacionado a quién fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Aquí están de forma desordenada. Eso significa que ustedes tienen que leer de los 5 para saber quién apareció primero, segundo, tercero, cuarto y quinto en la relación a la línea del tiempo, y ese trabajo lo van a subir en formato PDF a la plataforma antes de la siguiente clase que vamos a tener el día miércoles. ¿Estamos? Y yo creo que con ustedes toca a las 6:30, entonces antes de las 6:30, muchachos, esa tarea debe estar colgada en la plataforma.
grupos de 5. ¿Cómo lo van a hacer? Muchachos, háganlo de forma por afinidad. Háganlo por afinidad. No me importa esta tarea todavía así, relacionársela a diferentes individuos. No, lo quiero por afinidad. Pero eso sí, muchachos, solo una persona que cuelgue la tarea, por favor, del grupo. Entonces, con esa tarea ya colgada en la plataforma, un individuo por grupo, entonces le hacen su carátula bonita y hacen su línea del tiempo. ¿Qué formato van a utilizar? Yo quiero que lo manden en un formato PDF. ¿Qué van a usar para hacer esa estructura o esa línea de tiempo? Ya va a ser decisión de ustedes y creatividad de ustedes, muchachos. Lo único que les pido es que trabajen en esa línea del tiempo y entiendan bien desde el punto de vista ecológico cuál fue la participación de cada uno de ellos para establecer lo que hoy por hoy se conoce como ecología. ¿Estamos? ¿Alguna duda, muchachos?